Vamos a sumar acá a la mesa de Pymes en la Red a Lucas Romero, que es analista político. Lucas, ¿cómo te va? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. Buenos días, Cris, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien, por suerte. Gracias por atendernos. No, Lucas, por favor. bueno, como se cumplió un año de la gestión del presidente Milei, eh, un año controvertido, de cambios profundos, un año que los argentinos seguimos viviendo en la crispación de un lado y del otro. Quiero conocer tu opinión sobre el primer año de gestión de Javier Milei. Bueno, habitualmente cuando uno se para frente a un ciclo presidencial, probablemente la pregunta inicial que se hace o que pretende conocer es qué quiere hacer este presidente. Con lo cual, un primer plano del asunto era, bueno, qué quiso hacer Javier Milei en este inicio de mandato, sobre todo teniendo en cuenta que enfrentaba un desafío económico muy complejo. Ujú. Pero las circunstancias políticas que rodearon el comienzo, el inicio de este ciclo, nos llevaba también a hacernos otras preguntas, que es, bueno, ¿cómo se hace lo que Milei quiere hacer? Ujú. Y después quizás preguntarnos si Milei hizo correctamente lo que había que hacer para hacer eso que quería hacer. Esta discriminación de tres planos, la teoría aplicada y la praxis, Ujú. son necesarias hacerlas en este ciclo porque este es un ciclo de gobierno dividido, este es un ciclo en donde el presidente no tiene autonomía decisional. Ujú. No es un presidente que puede hacer lo que quiere, sino que es un presidente que puede hacer lo que puede, y para hacerlo necesita de cierta pericia, de cierta habilidad, de cierta técnica necesaria para que digamos, lo que el presidente quiere hacer, que es el qué, bueno, tenga viabilidad política, y particularmente siendo este presidente uno que enfrentaba un desafío económico complejo, también que sea viable socialmente, porque el mismo presidente lo advertía al inicio de su mandato: voy a tomar decisiones que van a producir padecimientos, les pido que me tengan paciencia. Con lo cual, vimos un presidente que no hizo lo que quiso, hizo lo que pudo, y dentro de ese hacer lo que pudo, vimos un gobierno que inició su ciclo mostrando mucha impericia, mucha Es verdad. falta de conocimiento práctico respecto de cómo hacer lo que se quiere hacer, Ujú. y que con el tiempo lo fue mejorando, lo fue calibrando. Yo diría que ahí el punto de quiebre quizás en este aspecto particular fue la llegada de Guillermo Franco a la jefatura de Absolutamente. gabinete Ujú. y la salida de Nicolás Pose. Eso cambió un poco la mecánica de funcionamiento. Yo diría, cambió la dinámica de la gestión política, de la acción de gobierno, Ujú. que es este último plano. Cuando yo digo gestión política de la acción de gobierno, es lo que uno quiere hacer, tiene que gestionarlo. Y para gestionarlo políticamente tiene que interactuar con otros actores, sobre todo para un gobierno en minoría. Fíjate que estoy haciendo mucho foco en el plano político, en el cómo gobernó Milei, Ujú. y no tanto en los resultados, porque primero que los resultados se los dejo a los economistas, que son los que entienden con autoridad y con precisión y propiedad cuáles son los resultados del programa económico del gobierno y cómo se explican estos resultados que ha logrado en este primer mandato, sino también porque era para nosotros los politólogos el principal interrogante al inicio de este ciclo, ¿no? ¿Cómo va a ser Milei para gobernar? Y yo creo que Milei pudo gobernar, no pudo hacer todo lo que quiso, pudo hacer lo que pudo hacer, pero eso le permitió obtener algunos resultados que, independientemente de analizarlos en profundidad, son resultados que, por lo menos en materia de opinión pública, han logrado un sostenimiento del nivel de apoyo social a este presidente, que ayuda también a entender las condiciones de gobernabilidad bajo las cuales pudo ejecutar su programa de gobierno, ¿no? Todo está conectado: la acción política, los desafíos económicos y también el plano social, ¿no? Y en qué medida este presidente, durante este primer mandato, pudo mantener esos apoyos sociales que le permitieron tener algún tipo de control sobre el proceso político, aún siendo un gobierno de minoría. Ujú. Vos sabés que cuando te estaba escuchando me acordé, Lucas, de un fragmento de mi editorial de hoy, donde analizaba que durante la gestión de Milei en estos primeros 12 meses, renunciaron o expulsaron a 45 funcionarios, ministros, secretarios y subsecretarios, a razón de 3, algo por mes. Eh, en otro gobierno o en otra gestión eso se veía como un signo de debilidad.
Y sin embargo, este gobierno, por lo menos mi análisis, es que logró transformar eso en un signo de autoridad. Y quiero saber qué opinas vos en función de eso. Sí, yo lo analizaría en el contexto o en la coyuntura particular que enfrenta este gobierno, porque es un gobierno que enfrentaba entre todos los planos complejos del desafío económico, uno de ellos era corregir el desequilibrio fiscal. Argentina, había quedado ya hace tiempo sin financiamiento no monetario de ese déficit, es decir, ya no nos prestan plata para cubrir nuestros mayores gastos en relación a nuestros ingresos, sino que lo debíamos financiar con emisión, que es lo que nos depositó en el escenario de fines del año pasado con un régimen de inflación del 300% anual. Es decir, la ausencia de financiamiento para el déficit obligaba a hacer un ajuste para corregir ese desequilibrio. Y eso, en algún punto, es una acción que no requiere mucha gestión. Cuando uno tiene que hacer un ajuste y tiene que recortar gasto, no hay mucha ciencia ahí, no se requieren capacidades de gestión pública o de gestión de la cosa pública, simplemente se requiere la determinación y la decisión de recortar determinados gastos. Eso después produce consecuencias políticas, que efectivamente las produjo, y el gobierno toleró, la resistencia que pudiera haber encontrado de parte del resto de los actores sobre esos recortes, sobre todo en materia pensando en los gobernadores, ¿no?, que fueron claramente los principales perjudicados también en esa materia. Pero en todo caso, yo digo, quizás el gobierno se permitió ese lujo de no tener un equipo estable que haya funcionado desde el minuto cero, bien aceitadamente, para controlar todos los ámbitos del Estado y poder tener control de todas las palancas del Estado para poder ejecutar un programa de gobierno. Bueno, no lo necesitó porque tenía una tarea distinta. La tarea de la motosierra es una tarea que no requiere, habilidades en términos de gestión pública. La pregunta y la interrogante que sobreviene es, bueno, ¿qué pasará cuando esa tarea de recorte, de ajuste, de achicamiento del Estado culmine y haya que, o tenga que florecer la gestión pública, la gestión de la cosa pública, de aquellos servicios que el gobierno no se puede desprender, seguridad, salud, educación? Bueno, ahí vendrá una observación más específica sobre las habilidades del equipo de gobierno, que insisto, me parece que este ha sido un presidente que ha desembarcado con un equipo muy inexperto, sin tener experiencia de trabajo conjunto, sin ser en su totalidad dirigentes, hombres y mujeres de confianza del presidente. Muchas veces tuvo que darle continuidad a funcionarios de otras administraciones. Me parece que todas esas dificultades estuvieron siempre presentes, quizás salvaguardadas por esta coyuntura de un gobierno que necesitaba esencialmente mostrar resultados en materia de corrección del déficit fiscal. De hecho, el propio ministro de Economía dice que el ancla del programa económico es el ajuste fiscal. Bueno, habrá que ver cuando el equilibrio fiscal se consolide y el gobierno pueda terminar de ordenar la macro, cómo hace para gestionar lo que hay que gestionar y que es imposible de recortar, que son servicios esenciales que el Estado no se puede sostener. Te quiero preguntar ahora por lo que está sucediendo entre el presidente y la vicepresidente, que empezó la gestión con una buena relación los primeros meses. Después ya se empezaba a hablar de que Villarroel tenía agenda propia, y ahí en una entrevista hace unos 15, 20 días el presidente ya empieza a blanquear y se separa de la agenda de Villarroel y la propia, y el viernes pasado se da a conocer una pelea fuerte donde se están viralizando chats internos entre el presidente Milei y Villarroel. Sí, como todo conflicto entre presidente y vicepresidente, dos cosas. Primero, no nos sorprende. En segundo lugar, terminan siendo medio insólitos, ¿no? Porque se suponen que era la fórmula presidencial, se suponen que eran dos componentes del oficialismo que deberían llevarse bien. Yo creo que acá hay una mala gestión de la relación por parte del presidente. Uno entiende que el presidente ha empezado a acumular sospechas de deslealtad de parte de la vicepresidenta. Yo creo que ahí está el origen del conflicto. La vicepresidenta, por su parte, ha notado y ha sentido una suerte de destrato del presidente,
desde el primer momento en no respetarle algunos de los compromisos que tenía ofrecidos en términos de cuál va a ser la responsabilidad de la vicepresidenta en materia de gestión, sobre todo en las áreas de seguridad y defensa, pero después algunos otros gestos que fueron deteriorando esa relación, una relación que está rota. Uh-huh. Ahora, dicho eso, este es un presidente que quizás no, digamos, el único miembro del oficialismo que el presidente no puede remover ni puede echar es la vicepresidenta. Uh-huh. Tiene su misma fuente de legitimidad originaria, los mismos votos, pero claro, la diferencia es que uno es el hombre políticamente hablando más importante del país y la otra es alguien que toca la campanita en el Senado y solamente se limita a administrar la dinámica en la Cámara Alta. Es decir, la diferencia de roles es abismal y eso es lo que habitualmente produce las tensiones entre presidente y vicepresidente, sobre todo cuando los vicepresidentes no están contenidos en su vínculo con el presidente, es decir, no se le da un rol, un protagonismo, un lugar en la gestión, cosa que es lo que ocurre con esta gestión de Milei y Villarruel. Uh-huh. Digo que es insólito porque al no poder remover a Villarruel, cualquier intención que tenga Milei de escalar el conflicto no deja de ser un daño autoinfligido. La mejor opción que tenía Milei sobre la mesa frente al deterioro de la relación con Villarruel es encapsular ese problema, tratar de mitigar y minimizar la capacidad de daño que pueda tener Villarruel si es que tiene gestos de autonomía. Uh-huh. Pero lo digo todo esto porque particularmente lo que está ocurriendo en relación a la sesión del jueves pasado, en donde se decidió la expulsión de Cuéllar, uh-huh, me parece que termina siendo muy dañino para el oficialismo, no solo porque expone ese vínculo tan ya virulento con un presidente que casi que pareciera querer promover o impulsar algún tipo de decisión determinante de la vicepresidenta, por ejemplo la renuncia, sino también el hecho de exponer al oficialismo en derredor de un tema muy delicado, que es la situación del senador Edgardo Cuéllar, uh-huh, que fue atrapado en las condiciones que sabemos que fue atrapado, que fue un senador que fue muy importante para determinadas votaciones del oficialismo, y que está planteado el manto de sospecha respecto de cuál era el verdadero vínculo entre Cuéllar y el oficialismo. Claro. Entonces, que el oficialismo tome estas derivaciones, acusando a Villarruel y dándole lugar a Cuéllar para, declarar la sesión como nula o no válida, parece que lo termina involucrando al oficialismo, con el caso Cuéllar de una manera muy poco inconveniente, y si es por el solo motivo de exponer a Villarruel, me parece absolutamente una estrategia torpe, muy dañina, inconveniente, torpe y un daño autoinfligido absolutamente innecesario. Claro, porque aparte él viene con un discurso de honestidad, de una moral suprema, y están expulsando a un senador que lo encontraron como lo encontraron cruzando la frontera con Paraguay. Digo, ¿para qué pedir la nulidad de esa sesión? Sí, perdón, un senador que además está detenido, ¿no? Con lo uh-huh, cual ahí hay una situación bastante extraordinaria del caso de Cuéllar. Sí, de vuelta, si el presidente entendió que por ese error cometido por Villarruel, por haber estado presidiendo la sesión en un momento donde el presidente no se encontraba en el país, por lo tanto pudiera haber algún reclamo respecto de si era constitucional que la vicepresidenta que estaría en el ejercicio del poder, digo estaría porque acá vienen las interpretaciones de los constitucionalistas, ya las ha habido de las dos partes de la biblioteca, respecto de que del traspaso de mando, la asunción formal por parte de la vicepresidenta de la responsabilidad del ejercicio del Poder Ejecutivo se da cuando se firma el acta frente a escribano público. Dicho eso, de vuelta, ahí entramos en una discusión leguleya respecto de si Villarruel estaba o no a cargo del Poder Ejecutivo en ese momento, uh-huh, pero de vuelta, no daba la sensación de ser una oportunidad para que el presidente escale ese conflicto. Claro. Y bueno, y ahí veremos entonces cuáles son las derivaciones, porque es un tema delicado, ¿no? Claro. La última, Lucas, tiene que ver con cómo analizás vos el rol hoy de la oposición. Desde que ganó Milei, Juntos por el Cambio quedó dividido, Unión por la Patria, o el peronismo todavía no se reordena, y el radicalismo está como en una suerte del mote de traidor. Digo, ¿qué opinión tenés vos sobre el rol hoy de la oposición de cara al año que viene?
Sí, un evento disruptivo de las características del triunfo presidencial de Javier Milei el año pasado produjo un cimbronazo en el modo de organización de todo el sistema de partidos, de todo el sistema político, y los actores están como si estuvieran en una instancia de redefinición. Yo diría hay dos oposiciones, hay una oposición que tiene vocación obstruccionista, que quiere obstaculizar la acción de gobierno, existe el peronismo, que se ha mantenido relativamente unido, más allá de algunas disgregaciones que ha habido, y después está la oposición que llamamos dialoguista, que son todos esos miembros que integraban Juntos por el Cambio, que creo que están en la disyuntiva de, bueno, no sentirse oficialismo, no tener responsabilidades de gobierno, pero entender que parte de su electorado acompañó este cambio y que no tiene mucho margen para confrontar contra este gobierno en términos obstruccionistas, es decir, con voluntad y vocación de obstaculizar la acción de gobierno, sobre todo porque este es un presidente que enfrenta un desafío y una situación económica tan delicada que cualquier obstrucción de la acción del gobierno podría producir consecuencias no deseadas para el público. Con lo cual creo que hay una suerte de limitante de la oposición dialoguista de sentirse contenidos un poco por el dramatismo de la situación y dejarlo al presidente poder actuar, porque en última instancia es el público que quiere que el presidente le resuelva sus problemas. Así que veremos cómo avanza Milei en la consolidación de su imagen, de su gestión, de su ciclo político, y si es posible encontrar reconfiguraciones en la escena que nos planteen alianzas distintas, ¿no? Hay sectores de la oposición que se han mantenido muy cercanos al gobierno, apoyando gran parte de esas iniciativas, y ahí destaca el rol del PRO. Hay otros sectores de ex Juntos por el Cambio, como por ejemplo algún sector del radicalismo, que ha venido siendo muy crítico. Bueno, lo que nos falta es terminar de ver la reorganización de todo ese sistema, y yo creo que en buena medida la vamos a poder ver el año que viene en la elección de medio término, porque ahí no habrá excusas, cada uno tendrá que decidir desde qué escudería va a pelear la carrera, desde qué lugar va a disputar la elección, y eso nos va a plantear una nueva preconfiguración de la escena, pensando en, bueno, qué le va a pasar al sistema político una vez ocurrido el triunfo de Milei, así que será muy interesante monitorear eso el año que viene. Muchísimas gracias, Lucas, por tu tiempo y por permitirnos entender un poquito más la política desde tus perspectivas. Un placer grande, Cris. Un abrazo. Un abrazo grande. Fue Lucas Romero, analista político. Moni.